Bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar el único video de aceite que vas a tener que ver para tener el pleno conocimiento. Y qué mejor persona que mi amigo Manuel Arredondo de AmSoil, que nos va a ilustrar sobre todos los temas con respecto a lo que es el aceite, los aceites de motor. Así que, mi hermano, para que la gente te conozca, tú eres ingeniero químico. Sí. Tú eres ingeniero químico, pero explícale a la gente de dónde es que viene todo. Sí, bueno, yo estudié en Venezuela, ingeniería química. Estuve trabajando en la Petrolera Nacional un tiempo y luego me salí de la parte de ventas. Y ahí terminé en la parte de una compañía petrolera, se llama BP, que es la dueña de Castrol. Y me funcionaba como gerente de zona, gerente de área, atendiendo distribuidores. Entonces mi papel ahí era entrenar a los distribuidores para que salieran a hacer la distribución de una manera profesional, pues. Y ahí involucraba toda la parte técnica, pues, desde ventas a tiendas de repuestos hasta empresas, pues, o grandes industrias. Después entonces BP decidió cerrar allá las operaciones, se quedó con operaciones nada más en México y en Brasil, y entonces despidieron a todo personal. Cuando me despiden, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Pues, bueno, tengo que dedicarme a lo que sé, pues. Si sabía era aconsejar a los distribuidores hacer dinero, me tocaba a mí, pues. Entonces con la liquidación emprendí, pues. Y ahí comencé con un distribuidor de lubricantes en Venezuela. Después entonces, hace 8 años abrimos operaciones, bueno, casi 8 años. Hace 7 años y medio abrimos operaciones acá en Panamá, la empresa se llama Proactive Power. Comenzamos distribuyendo una marca alemana, ¿ok? Y después fuimos, digamos, diversificándonos hasta el punto que ahorita somos representantes directos con contrato, pues, con la gente de AmSoil directamente de fábrica, ¿no? Y aquí estamos, ¿ok? La idea siempre nuestra como empresa es brindar productos de calidad y darle soluciones a los clientes y tengan su paz mental de que lo que están comprando realmente les va a funcionar a su carro, pues no todo el mundo sabe de qué es lo que está tomando ni qué es lo que está echando al pobre vehículo, ¿no? Bueno, para que tengan una idea, porque a mí se me ocurre llamar a mi amigo Manuel. Yo estuve en una charla, un seminario que tuve con él, fueron 8 horas con respecto, hablando de temas de aceite. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo grande y lo cuánto compende, qué es lo que son los lubricantes, ¿ok? Vamos a arrancar. Primero, ¿qué tema te gustaría hablar que tú consideras que es de desconocimiento de la gente? Sí, yo creo que hay que hablar de lo básico, pues, que es un lubricante, cómo está compuesto. Después de cómo está compuesto, explicar esos dos componentes básicos, que sería la base, digámoslo así, qué tipo de bases hay, y luego los aditivos y qué tipo de aditivos hay. Luego podemos hablar un poco de la calidad de los lubricantes, o sea, cómo los certifican, ¿verdad? Qué tipo de pruebas tienen que pasar, y un poco de la nomenclatura, para que las personas, digamos, cotidianamente, cuando van a elegir un aceite, pueden decir, bueno, mi vehículo necesita esta viscosidad con esta calidad, okay, como le dice un manual normalmente, pues. Y ahí es que sería conocimiento general, pues. Ok, vamos a arrancar primero. La audiencia lo que pide usualmente es una audiencia un poco con algo de conocimiento con respecto a lo que es el papel de los lubricantes. Pero, por ejemplo, algo que siempre es básico que te preguntan son los multigrados. O sea, cada video de aceite que cualquier persona hace en internet tiene que hablar con respecto a lo que es los aceites. Eso lo vamos a tocar después, disculpa que te interrumpa allí. Yo creo que lo primero que hay que enfocar a la gente es que ¿por qué tú no vas a necesitar un lubricante? Pues? Ok, dale, continúa. ¿Por qué? Yo creo que te lo explicaba en aquella oportunidad que, bueno, en el vehículo hay mucha fricción y para explicarlo mejor, más fácil es como que tú pones tus manos y empiezas a frotarlas duro y ves que se calienta y calienta y calienta y calienta y llega un momento en que ya no soporta, pues inclusive empiezas a ver como partículas de tu mano, que sería el desgaste que vas a tener, pues. Para que eso no ocurra, por ejemplo, si yo estoy con mi esposa o con una amiga y le voy a dar un masaje, no se lo voy a dar así, voy a usar un aceite y eso va a separar la superficie de su piel con la superficie de mi piel. Hablando así, en grosso modo, entonces eso va a ser mucho más suave que si yo le doy un masaje con las manos desnudas. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Igual pasa en las piezas metálicas. Tú tienes, por ejemplo, tienes los anillos, tienes el pistón que va subiendo y tienes la camisa. Tiene que haber algo que separe esas dos piezas. Y eso es lo que hace un lubricante. Y el lubricante debe tener muchas propiedades
que favorezcan eso, que eso se mantenga en el tiempo, porque si no va a haber desgaste. Va a haber ese contacto, se va a calentar las piezas, se van a destruir, pues, básicamente. Entonces, ¿qué tiene el lubricante? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pero el principal problema que hay es la fricción. Oye. ¿Okay? Y la fricción se elimina separando las piezas. Okay. Y las piezas las separa un lubricante de una manera milimétrica, pues. Ni siquiera milimétrica, microscópica, así, con micras. Ajá. ¿Okay? Entonces, ¿qué compone el lubricante? ¿Okay? Si yo agarro un envase de lubricante, 1 litro, o 1/4, como lo llamamos, normalmente como alrededor de 80-75% es una base. La base. Una base, ¿okay? Que viene del petróleo. O de algún tipo de reacción química que produce ese mismo componente, eso lo vamos a hablar después. Y tiene el otro paquete, de un paquete de aditivos, que son una cantidad de cosas que van a darle propiedades de protección al aceite y de protección también a la superficie. Y también va a ayudar a que el aceite no se vaya a destruir químicamente. ¿Okay? Entonces hay varios componentes. ¿Okay? Vamos a empezar con las bases. ¿Okay? Las bases, hay 5. ¿Okay? 5 bases. 5 tipos de bases, que es como la tienen clasificada actualmente. Tú tienes grupo 1, lo llaman por grupo. Grupo 2, grupo 3. ¿Okay? Y después vienen las full sintéticas, sería grupo 4 y grupo 5. ¿Okay? Vamos a hablar primero del grupo 1. El grupo 1 es, digamos, una base, normalmente está compuesta de, supongamos, pues, porque dependiendo de la viscosidad que vayas a usar, pues está entre 20 carbonos y 30 carbonos. Si voy a usar un aceite delgado, o voy a formular un aceite delgado, tengo que usar que tenga menos carbono. Ajá. Entre más carbono, más, digamos así, va a ser más espeso, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, simplemente ellos hacen cortes, así como con la gasolina. Y eso tiene una especificación. Cuando sale por la refinería, va entrando a un tren de destilación y por ahí va a salir gasolina, va a salir queroseno, va a salir gas, por abajo va a salir asfalto y en una de esas corrientes sale la base. ¿Okay? Y esa base viene con muchísimas impurezas. ¿Okay? Así como viene, tú la puedes usar, pero no es lo adecuado. Entonces, entra un proceso como de depuración y el grupo 1 fue el primero que se usó. Pues. ¿Okay? No tenía mucha, digamos, ¿cómo lo podría expresar? Sí, depuración. O sea, ¿qué hacen? Limpiar y sacar las cosas que no quiero que tenga la base. Entonces, hacen como una limpieza ligera y ahí tengo el grupo 1. Y eso tiene unas especificaciones que yo no me las sé de memoria, pero ahí sale. Pues, la viscosidad tiene que estar en tal sitio, tiene que tener tanto, por debajo de tanto ppm de azufre o de nitrato, o sea, una cantidad de compuestos que vienen en el petróleo. Pues. ¿Okay? Y esos pueden ser dañinos a la hora de que haya una reacción química, porque producen ácido y otras cosas. ¿Qué sucede? El grupo 2 es como que agarran el grupo 1 y lo refinan nuevamente y le van quitando esas impurezas. Esas impurezas hay azufre, hay nitratos, como te menciono, que son peligrosos luego, inclusive para la parte de escape, inclusive del automóvil. Luego viene el grupo 3, que viene una refinación todavía aún mayor, y ahí viene una parte que lo llaman hidrocracreo. Ahí le inyectan como hidrógeno y todo ese azufre o nitrógeno que pueda haber en forma de nitrito se lo reacciona y se lo lleva para otro sitio. Saca esa depuración y te queda una base casi que perfecta, pero no sigue siendo perfecta. ¿Okay? Ese grupo 3 es considerado que ya es una base sintética. No es, ahorita vamos a ese punto. Pues. El grupo 4 ya sí es algo sintético. ¿Qué es sintético? Que lo hace el hombre a propósito. Entonces agarran por lo menos una cadena de gas, la empatan con otra cadena de gas y así van empatando hasta que llegan a la cadena de hidrocarburos que yo quiero. De hidrocarburos. Pero, ¿qué es un hidrocarburo? O una base, ¿verdad? Debería ser lo más plana posible, sin ramificaciones y sin ningún tipo de compuesto. ¿Okay? Una cadena perfecta sería puros carbonos con hidrógeno, cero oxígeno, cero sulfato. Los dibujitos. Vamos a hacer los dibujitos. Entonces, pero para que vean el material didáctico aquí, el profe nos va a enseñar. Tienes que enseñarnos ahí lo de la cadena. Sí, bueno, no sé si aquí se podrá ver, ¿no? Una cadena, ¿verdad?, de hidrocarburos se comprende de carbonos y luego tiene unos hidrógenos. Pues. Pero también esfuérzate que se vea bonito. ¿Se entiende? Y esta cadena, si ven la flechita, va a seguir por aquí.
hasta que llega a un número de entre 20 a 30, dependiendo del grado de base que yo quiera hacer. ¿Qué sucede? Antes aquí podía haber oxígeno. No sé cómo tenerlo aquí. Ahí puede haber oxígeno. Aquí se puede pegar un azufre. Y se pueden pegar otros componentes que no son lógicos. Eso fue lo que hicimos en el tratamiento de la base anterior. ¿Okay? Entonces de limpiarlo, de depurarlo. De limpiarlo y depurarlo para que quede así como estaba nada más puro inicialmente. Puros carbono e hidrógeno. Cuando hidrógeno. hacemos la base sintética, si es así, pues sale puro y sale todo homogéneo. Pues. ¿Okay? Cuando tú tienes la base que viene del mineral, pues la tienes como desordenada. Puedes tener algún tipo de ramificación por un lado, el tipo de componentes que tiene. En cambio, cuando es a propósito, todas las partículas son iguales y yo la hago como yo quiero. Y eso tiene un comportamiento. ¿Por qué lo hacen así? Porque obviamente tiene unas ventajas arrancar con una base de esa, porque se comporta muy bien a temperaturas bajas y aguanta mucho calor cuando se calientan las cosas. ¿Okay? Entonces es lo que llaman, después lo vamos a hablar, el índice de viscosidad. Por ejemplo, un aceite mineral básico, que sea monogrado, que era lo que tú estabas preguntando antes, tiene una curva así, que a medida, vamos a ver si lo podemos dibujar aquí. Si esta es la viscosidad. Estamos en Jax Auto Service. Señor José, por favor, unas páginas blancas, por favor, ahí. Unas páginas blancas. Si tenemos aquí la viscosidad, ¿verdad? Aquí es la parte de arriba y esta sería la temperatura. A medida que la viscosidad es alta, cuando las temperaturas son bajas, supongamos que aquí estamos material didáctico, gracias. A menos 10 grados. Y a medida que se va calentando, él va bajando, pero baja drásticamente. Cuando yo tengo una base sintética, a lo mejor a menos 10, está por aquí, y la curva es mucho más plana, casi no varía. O sea, lo que estamos viendo aquí es que cae drásticamente la viscosidad a la temperatura. Con la temperatura. Pero cuando es sintético, se mantiene la viscosidad, no importa la temperatura, ¿no? Bueno, digamos lo que se comporta muchísimo mejor. Esta es una caída muy abrupta y esta es mucho más suave. Entonces, ¿qué es? Entre más alto es el índice de viscosidad, la pendiente es más plana. Y eso es mejor. Por ejemplo, un aceite sintético, full sintético, con su paquete aditivo y todo, si tiene una viscosidad, un índice de viscosidad entre 160 y 170, muy bueno. Es muy bueno. Y eso también depende de si es un 0W a un 5W, porque entre más rango de temperatura violento tengo, el índice de viscosidad tiene que ser mayor. Pues. Normalmente es mayor. Entonces ahí explicamos lo que es la base sintética. La base sintética, ¿de dónde sale? Que viene de la depuración. Sí, a esa base sintética que estaba explicando, que es la que se hace, digamos, con el gas natural, eso lo llaman normalmente PAO, viene de las polialfa-olefinas. Alfa-olefinas. Que básicamente es que van pegando carbonos hasta el tamaño que yo deseo que sea la molécula. Y ahí corto y después ya sale, pues. Y listo, y ahí tengo entonces una base perfecta. El grupo 5 son otros, digamos, moléculas, y ahí hay los ésteres, que lo usan en varias formulaciones, y hay otras, pero más que todo, no me acuerdo los nombres químicos, pero son no sé qué cosas, pues, pero son hechos más que todo para refrigerador, para aceites de compresores de muy baja temperatura, etcétera, etcétera. Pero lo que se usa más en vehículos y de carrera es el PAO, de base sintética, y los ésteres. Siempre hay una mezcla entre ellas. Pues. Y puede haber algo de grupo 3. Ellos tratan de buscar un balance entre esas bases. Si no vas a conseguir, si es sintético, ni grupo 2, ni grupo 1. Los aceites antiguos que usaban nuestros papás, nuestros abuelos, eran grupo 1. Y por eso había que cambiarlos tan rápidamente. Pues. Entonces, ahora continuemos. Continuemos, ya hablamos de las bases. Recuerdan, hay grupo 1, grupo 2. No son sintéticas, esas son minerales. Y muy contaminadas. Muy contaminadas. Después viene el grupo 3, que viene muy refinado, ya se comporta como si fuera una base sintética, o sea, el comportamiento es muy similar, sin embargo no es sintética, viene del petróleo, que sigue siendo mineral, pero como su comportamiento es tan bueno, las consideran sintéticas. Por eso tú vas a ver por ahí full sintético, 100% sintético, esa nomenclatura que estamos hablando antes de la entrevista. Viene un tema con eso. Y al final entonces está el grupo 5, que ya están los ésteres, que se usan en muchas formulaciones de vehículos de alto desempeño, y los otros que se han usado más para la parte industrial. Entonces ya tenemos una parte que es el 75-80% del lubricante, que serían las bases. Después vienen los aditivos.
Ok, el paquete de aditivos. El paquete de aditivos. Si yo uso el aceite como viene, sea sintético o mineral, él no va a aguantar tanto como si tiene un paquete de aditivos. Ajá. Porque es como si yo agarrara y le echara aceite de comer al carro. Ajá. Si yo agarro un aceite de comer y es un grado 50, por decirte algo, tú se lo echas a tu carro viejo y él va a funcionar. Ajá. Pero a lo mejor te va a durar 10 horas. Porque a lo mejor se va a mercochar, se va a degradar rápidamente, porque no tiene nada que lo proteja, ni a él ni a la superficie. O sea, tu carro puede sufrir drásticamente. ¿Okay? Y eso pasa. Tú ves a gente que dice, traemos aceite barato. Eso es pura basura. Entonces, ese paquete de aditivos normalmente hay como 3 tipos. ¿Okay? Vamos a tratar de explicarlo. ¿Okay? El primer tipo, ¿verdad? Ya el aceite viene con unas propiedades. Como te dije, el índice de viscosidad en las bases sintéticas, eso es una propiedad muy importante, que se comporta a bajas temperaturas y altas temperaturas, sea estable. Pero también hay otras. Por lo menos cuando baja mucho la temperatura, hay tendencia a que se formen como unas ceritas en el aceite, que de repente forman como si fueran unas velas, unas microvelas dentro del aceite que está ahí congelándose, digámoslo así. ¿Okay? Entonces hay un aditivo que evita que eso suceda para que aguante mucho más y se mantenga fluido el aceite. Hay otro aditivo que es para ayudar a los sellos, que es importante. ¿A los sellos? ¿A los cauchos? Sí, a los cauchos, los sellos de válvulas, ese tipo de cosas. A veces, por lo menos, hay muchos de estos aceites tienden a hinchar las gomas. Entonces, tú tienes que echarle una pequeña cantidad de aditivos para que sea compatible con todas las gomas que usan los carros y cumplir las especificaciones que quieren los fabricantes. Pues tú tienes que tenerle su toquecito ahí para que proteja eso también. Pero eso va a proteger, esa es una propiedad que quiero añadirle al aceite que está virgen, ¿verdad? Y el otro, si no más me recuerdo, es el mejorador de índice de viscosidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el mejorador de índice de viscosidad? Es lo que permite que aparezcan los aceites multigrados. Okay. Antes, hace 50, 60 años había monogrado. Sí, yo lo he visto que dice que SAE 40, SAE 50, o sea, nada más era un solo grado. SAE 10W, SAE 0W. O sea, es lo que vamos a hablar después del multigrado. El monogrado, ¿qué se hacía? Bueno, si venía un invierno, yo tengo que tener un aceite delgado que no se me vaya a congelar a temperaturas bajo cero. Entonces tengo que echarle un aceite delgado. Y como la temperatura externa y la que está trabajando el carro es muy, muy baja, él se va a mantener en una viscosidad de operación. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía antes? La gente tenía que usar 10W en invierno, ¿verdad? Usaba un 20 en primavera, un 50 tenía que cambiar el aceite todas las estaciones. Un 50 en verano, después entonces volvía otra vez un 20 de repente en otoño. Para darte una idea. Entonces tenían que estar cambiando el aceite constantemente. Se vino alguien, se le ocurrió entonces generar algo que ayudara al aceite, que no había que cambiarlo todas las estaciones. Entonces inventaron lo que es el mejorador de índice de viscosidad. Y eso es como si fuera, imagínate, como una estopa. Que él a baja temperatura, él se encoge y hace que el aceite se fluya de una manera que, como decimos en el argot, pues, parece agua. ¿Verdad? Tú agarras un 0W o un 5W, 30 o 40, los dos, tú lo ves como muy, muy delgadito. Pero cuando él se calienta, esta especie de estopa, ¿verdad? Que es como es un polímero, que él con la temperatura él se expande. Okay. Cuando se enfría, él se encoge. Entonces permite, cuando esté frío, fluye mucho más rápido. Tú lo ves, lo haces así, fluye muy rápido. Pero cuando él se calienta, él hace como si fuera más espeso. O sea que el aceite, este aceite por el contrario, o sea, con el aditivo lo que hace es que cuando se calienta se pone más espeso. Y qué locura. Y cuando se enfría, él se encoge y deja fluir. Sí, porque uno tiene la percepción de que, oye, si ese aceite está aguado, así también cuando está caliente también se pone aguado también, y eso. Es como, imagínate que tienes el aceite de comer, tú vas a freír las tajadas o los patacones y lo echas y él está espeso. Cuando le pones en la sartén, él se pone aguado. Eso es lo que le pasa, es la curva que es así, ¿verdad? Que es un monogrado. Cuando yo le hago un multigrado, cuando yo lo voy a echar, él ya está delgado. Y cuando lo echo, se mantiene delgado. Entonces es donde está, porque él se va a calentar. Mantiene la viscosidad. Mantiene la viscosidad. Y eso es lo que hace ese aditivo para mejorar la propiedad que ya tiene el aceite. Luego viene otro paquete aditivo. Hay un paquete aditivo que es para proteger el aceite. Y aquí es donde vienen los villanos, pues. ¿Cuáles son los villanos del motor? ¿Cuáles son los villanos del motor? Bueno, uno es el oxígeno, que necesitamos para respirar. Sí, el oxígeno. Sí, el oxígeno es el peor enemigo del aceite.
Sí. Sí, porque él tiende a reaccionar. Y a las temperaturas que hay en el motor es así. Pues. Bueno, ahí químicamente explícalo ahí, que yo me acuerdo que tú me dijiste que mira mi hermano, si le cae oxígeno al aceite vas a quedar en esto y esto es... Sí, el oxígeno, ¿verdad? Ajá. Si aquí tenemos la cadena, disculpe que no vean, pero yo lo voy a mostrar. Si ven aquí la cadena, el oxígeno es muy reactivo, ¿ok? Supongamos que estos son como 20 carbonos, ¿verdad? 22 carbonos. El oxígeno viene y va a atacar acá. Aquí normalmente hay un hidrógeno. Él lo saca y se mete allí. ¿Y qué sucede? Él queda con otra variable. Digamos así, él tiene para enlazarse por dos zonas, por aquí y después queda libre por acá. Entonces él va a buscar otra cadena de aceite virgen y lo va a pegar. Entonces empieza como una especie de polimerización. Pues empieza a pegarse una cadena oxidada con otra y con otra y después con otra. Y eso es como una bola de nieve. ¿Okay? Y eso es lo que vemos cuando se agota ese aditivo que evita eso. ¿Okay? Es donde se forman los lodos y las melcochas que vemos en los carros. Ok. El oxígeno es lo peor porque te afecta lo que es la cadena de los carbonos. Claro, hay una reacción química. El hidrógeno. Ajá, ok. Hay una reacción química entre el oxígeno y el aceite. Okay. Y el aceite, obviamente, empieza a reaccionar con el oxígeno, pero por todos lados. Si yo tengo la cadena, el oxígeno viene por aquí y se le pega. Y aquí tengo mi otra cadena de lubricante, él viene por acá y se pega también. Y va formando ya no de 22 o 24, sino una de 48, de 120. Y eso es lo que ustedes ven después en esos lodos que cuando abren el motor es horrible. Ok. Entonces, hay un aditivo que evita eso. Ajá. Que básicamente lo que hace, ¿verdad? Es reaccionar rápidamente con el oxígeno. Y eso lo está ahí en el paquete. ¿Okay? Y ahí es donde viene un aditivo que es conocido para eso y para otra cosa, pero tiene dos funciones. Esta, que es el ZDDP. ZDDP es de zinc, fosfato, zinc, Dios, no sé qué cosa, fosfato. Ajá. Pero si ven por ahí en Google, ponen ZDDP y van a ver de cuál es el compuesto, que no me acuerdo el nombre porque es muy largo. De hecho, todo el mundo lo simplifica, ZDDP. Ajá. ¿Okay? Entonces, ese compuesto lo que hace es que si el oxígeno está por aquí, él va y lo atrapa. ¡Pum! Lo aísla, ¿verdad? Reacciona con él, pero entonces no va a interferir en las funciones que va a hacer el lubricante, que es separar la superficie. Okay. Lo va a neutralizar y lo saca por ahí. Y lo va sacando por ahí. Entonces, claro, el paquete aditivo es finito, pues. Ajá. Es como si fuera una batería, o como cuando imagínate que tienes soldados que van a una guerra. Y tú lo que tienes son 5 pelotones. Esos 5 pelotones, una vez que se murió el último, va a pasar el oxígeno y va a arrasar con todo. Entonces ahí es donde entonces comenzamos a ver que después es lo que llaman que se degrada el aceite ya con el uso y con el tiempo, ¿no? Claro. Okay. Y eso es una de las reacciones que ocurre y de las principales. Y el peor enemigo del aceite pues, es el oxígeno. ¿Okay? Entonces ese aditivo hace eso. Hay otro aditivo que para proteger al mismo aceite hace que no haga mucha espuma. El espumante, sí, me acuerdo. Hay un antiespumante, que si tú agarras un aceite y lo bates, vas a ver que la formación de espuma es muy poca. Si no tuviera ese aditivo, tú lo bates así, va a ser como si fuera una leche, pues vas a formar un capuchino más bien. Ajá. ¿Okay? Entonces, hay un aditivo que hace eso. Y hay otro, ¿verdad? No, esos son los dos principales. Hay otro que no me acuerdo, no me viene a la memoria. Después vienen los aditivos que van a proteger la superficie. Okay. Que ahí es donde vienen los antidesgastes, ¿verdad? Los antifriccionantes. ¿Okay? El ZDDP también es antifriccionante. ¿Okay? ¿Y qué hacen ellos? Ellos cuando ven... Vamos a rayar aquí otra vez. No tengo muchas hojas bonitas aquí. Bueno, dale. Cuando vemos el microscopio, ¿verdad? Cuando tú pones en el microscopio, en realidad la superficie no es lisa. Sí. Tiene picos y valles, ¿verdad? Sí, son irregulares. Todas las superficies son irregulares. Siempre son irregulares. Cuando lo miras al microscopio, estos son micras. O sea, estamos hablando a la menos 6 metros. O sea, no lo vas a ver ni sino con un microscopio. ¿Qué sucede? ¿Qué hace este aditivo? Él se pone y cubre la superficie de lado y lado. Y él forma como una especie, como si fuera un jabón. Okay. Si tú vas y le das chola al carro, estás en una subida y se aprieta cosas, se calienta un poco, se pierde un poquito la película lubricante, él está ahí para respaldar eso. Entonces va a hacer que las superficies todavía resbalen sin lubricante. Y no haya pérdida de metal.
Hay otros aditivos que son los que te mantienen limpio la superficie. ¿Cuáles son esos aditivos? Igual que en la ropa, pues. Hay un aditivo que es detergente y hay un aditivo que es dispersante. El aditivo detergente hace, imaginemos que esto es un sucio, se me pegó en la ropa, ¿verdad? El detergente viene por aquí, tiene como dos caras, pues. Una cara que es soluble en el aceite y una cara que hace soluble el sucio. Y se lo va y se lo lleva. Y lo mantiene en suspensión en el aceite. Eso es lo que hace un detergente, lo mismo como una ropa con el agua. El aditivo detergente, entonces, ese es el que se espera que en el filtro también se quede la suciedad, la impureza. Se quede la impureza, exactamente. Ok. Ese es después del trabajo del filtro. El trabajo del aceite es, en este caso de este aditivo, es sacar la impureza y ponerla en suspensión para que vaya el filtro y si es una partícula muy grande la retenga. Una pregunta, ¿los aceites de diésel usualmente tienen un alto contenido de detergente? Mucho más que lo de gasolina. El diésel normalmente viene más contaminado con azufre, que ahí vamos para allá también. Y ahorita vamos a hablar de esa propiedad, dame un chance. ¿Okay? Después de que el sucio está en la suspensión del aceite, ¿qué sucede? Que puede haber otro sucio por aquí. Y si los dos se me pegan, y se pega con otro y se pega con otro, se forma también un sludge, un grumo. Un grumo grande. Entonces hay uno que llaman dispersante, que agarra eso, lo rodea. Y el dispersante. Sí, lo rodea y después hay como unas cargas electrostáticas, pues entonces ya hacen que se repelan y él sigue en suspensión. Entonces el detergente saca, vamos a suponer que fuera la ropa, saca el sucio de la ropa, el dispersante lo mantiene en el agua suspendido. En este caso sería con el aceite. Saca el sucio de la superficie metálica y lo mantiene suspendido. El dispersante que hace que no se unan estas partículas en la suspensión del aceite. Y vayan finalmente para el filtro. ¿Okay? Hay otros aditivos también que es para proteger la superficie que son parecidos a lo antidesgaste, que se usan mucho en se usan mucho en los diferenciales. Lo que es diferenciales y transmisiones, ¿okay? Que son puros engranajes. ¿Qué sucede? Aquí en ese tipo de aceite, digamos, la condición no es tan crítica en la parte química, porque no hay reacción química. Pero hay presión. Pero hay mucha presión. Entonces hay unos aditivos que se llaman extrema presión, que cuando los dientes justo en ese punto chocan, ahí sube la temperatura y cuando sube la temperatura se activa ese aditivo y la cubre y hace como una especie también de jaboncito. De manera tal de que esos dientes se hace una película protectora. De lo que me estabas conversando, déjame ver si había otro aditivo. Básicamente esos son los principales, ¿okay? Hay otros más, por ejemplo, que ayudan a que no haya cavitación, alguna otra cosa en cuestiones hidráulicas. Pero de motor, esos son los principales. Los detergentes y los dispersantes, ¿verdad? Tienen una propiedad que es importante, que ellos son, digámoslo así, como un Alka-Seltzer, ¿okay? Son básicos. Porque en las reacciones químicas, cuando estoy quemando el combustible, vienen también con azufre, tanto la gasolina como el diésel. Ese azufre, si lo ponemos acá, ¿verdad? Si se acuerdan de química de quinto año, es un símbolo con una S. Espérate, da un momento que buscamos la página ya donde coloca de una vez. Espérate. Ok, vale. Lo que te estaba comentando, ¿no? Los combustibles vienen con azufre. Y si nos acordamos de química de quinto año, sexto año, el azufre es una S, ¿verdad? Si le ponemos un oxígeno, que es lo que estamos metiendo por el aire, ¿verdad? Forma SO4. SO4. Sí. Cuando yo quemo cualquier hidrocarburo, ¿verdad? Por ejemplo, un gas. Yo le pongo calor y oxígeno, él forma CO2 y agua. Es una combustión básica como el de la casa, pues. ¿Okay? Imagínense esta cadena grandota, se va a quemar con el oxígeno, el combustible va a producir agua. ¿Y qué sucede con el agua? Agua más SO4 forma ácido sulfúrico. Aguanta, ¿y qué tiene que ver el ácido sulfúrico en esto? Es el ácido más corrosivo que hay. Uno de los más ¿De dónde salió? Explícame cómo llegamos a el agua. Estoy viendo que me acabas de explicar que la combustión del hidrocarburo produce dos elementos, que es oxígeno
¿Oxígeno? No, el oxígeno es como, esta es como la estufa de la cocina. Tiene gas y oxígeno, ¿verdad? En este caso sería la gasolina o diésel. Este es el gas y el oxígeno. Sí. Ok, sí, combustión, ¿no? Yo lo quemo, ¿verdad? Y me va a producir CO2 y agua. CO2, o sea, dióxido de carbono y agua. Esa es una combustión completa, así como lo vemos en la casa. Pues en la casa tú no ves humo ni nada porque hay una combustión completa. Okay. Cuando esto es, ¿verdad? Ya gasolina, estamos hablando de 8 carbonos. Y si es diésel, estamos hablando como de 14. O sea, ¿qué sucede? Va a reaccionar con esto, va a formar CO2, CO y agua. Esta agua, como este hidrocarburo, también trae azufre, ¿ok? Ya sea en ppm, bajo contenido de azufre, estamos hablando de 5 ppm por abajo, eso en Europa. De 10 a 15, 50, algo así, ya son bajos. Okay. El otro es ultra bajo. En Europa es que usan ultra bajo. Okay. Y aquí en Panamá yo tengo entendido que es como de 50 ppm a 500. O sea, estamos hablando de los hidrocarburos normales. Los hidrocarburos de gasolina y el diésel. Sobre todo los diésel vienen más contaminados. ¿Qué sucede con eso? Bueno, que viene el azufre, que viene el hidrocarburo, va a reaccionar con el agua y con el oxígeno va a formar ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Sí. Y eso va a atacar lo que es el metal y va a atacar el aceite. Es un ácido muy reactivo. Entonces, parte de la labor del detergente y dispersante, ellos son, vamos a poner como un Alka-Seltzer o como un Tums. Cuando tienes acidez, te tomas un Tums. Tienes ácido en el estómago. Los niveles de acidez. Esto es básico, uno es ácido, otro es básico y se neutralizan. Entonces, esos aditivos, dispersantes y detergentes, tienden a ser básicos. ¿Qué va a suceder? Que bueno, ellos se van a neutralizar. Si vemos, hay una propiedad en el aceite que se llama el TBN. TBN. Sí, eso está en inglés. Se llama Total Basic Number. ¿Okay? Como el aceite, yo le estoy echando mucho detergente y mucho dispersante, ese número siempre va a ser básico. Los aceites son básicos. Y son básicos a propósito para que aguanten la inclemencia del ácido sulfúrico que se va a producir en la combustión de los hidrocarburos, pues ya sea el diésel o la gasolina. ¿Okay? Entonces, ese TBN, entre más alto, normalmente, sobre todo en un aceite diésel, es mejor. ¿Okay? Un TBN típico para diésel está alrededor de 10. ¿Okay? Un aceite que vaya a 11 ya son pocos y hay unos ya de 12. Inclusive si vas para la parte marina que usan fuel oil, no diésel, eso viene más contaminado todavía. Entonces los TBN sí se disparan y tienen que ser en un orden de 14, número así. Y todo eso sale en las hojas técnicas de los aceites. Es una manera de comprobar el nivel de paquete de aditivos que tiene para eso. Sí, o sea, es importante siempre poder ver, si quieres irte un poco más técnico, ver el número de TBN. ¿Y qué, sí, es bueno. ¿Y qué grados yo puedo decir que este aceite es bueno para los autos? Mira, si está alrededor de 10 es excelente. ¿Okay? Normalmente la gasolina, como tiene menos azufre, ellos están alrededor entre 7 y 9. Entre más alto, mejor. Y ustedes pueden meterse en la página web de cualquier aceite y ver el número de TBN y verán eso. Pues. Que en gasolina es un poco más bajo y en diésel sí están alrededor de 10. Si está por debajo de 10, viene mucho más contaminado. Es para usarlo por muy poco periodo de tiempo. Porque todos estos aditivos que tiene el aceite es lo que te comentaba antes. Pues son como que tú tienes unos guerreros que van contra los villanos. Y esos guerreros de primera fila se van gastando y se van gastando. Es como una pila de un celular. Pero llega un momento que se acabó. Cuando se acabó esa pila, sencillamente va a entrar todos los villanos y te van a destruir el aceite. Una vez que destruyen el aceite, te van a destruir el motor. Entonces, por eso ahí viene otra temática. Pues, ¿cuándo cambia el aceite? Ese es otro punto bueno. No a los 5.000, a los 10.000. A mí me preguntan, ¿cuándo puedo cambiar el aceite? Eso depende mucho de la persona, del carro, de las condiciones. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, no mete horas rodando en kilómetros, pero pasa mucho tiempo en tráfico. Correcto. O parado esperando. Los camiones de reparto. Yo me pongo a pensar, los camiones de reparto ellos se quedan a veces horas y horas y horas. Y de aseo. Los esperando. trompos de cemento. ¿Me entiendes? Esos son los peores. Que tú estás en lo que llaman los gringos de stop and go, lo que estamos aquí todos los días del tranque. Todos los tranques, eso es lo peor. O sea, si tú agarras un manual de un vehículo, va a decir, si usted anda y maneja en condiciones normales, cámbiale los 10.000 kilómetros. Y después te pone un asterisco. Bueno, si vas en condiciones severas, cámbialo a la mitad. Condición severa 1, tráfico. Condición severa 2, humedad. Condición severa 3,
alto calor, condición severa 4, polvo, o sea que andes en zonas polvorientas. O sea, todo Esto está aquí en Panamá. todo Panamá tiene Todo eso. Panamá tiene eso. Entonces, es muy difícil de decir, pues. Ah, De decir, mira, este aceite úsalo para tantos kilómetros. O sea, si es un buen aceite y tú le ves las propiedades que tiene, entre comillas, las puedes medio ver en una hoja técnica, puedes decir, bueno, esto me puede durar los 10.000 kilómetros, pero es que va a depender mucho de lo que tú dices, pues. Hay gente que, por ejemplo, un buen aceite, un aceite malo, porque tú que dure 100 horas. ¿Mm? Okay. Pero si yo voy a 20 kilómetros por hora, promedio, yo voy a tener que cambiarlo a los 2.000 kilómetros. Yo tengo un aceite de excelente calidad que me dure 400 horas. Porque claro, las pruebas laboratorias las hacen en horas. Te agarran una prueba laboratoria, ponen un motor, le empiezan a dar pela, y ahí lo trabajan por hora. Entonces un buen aceite que dure 400 horas, buenísimo. Ansol tiene uno que dura 600. ¿Sí? El diésel. Dice ahí en la hoja técnica, 600 horas de trabajo un año. Y es porque ellos los van y los meten en su banco de pruebas y le dan pela por 600 horas. Claro, si yo voy a 100 kilómetros por hora, eso son 60.000 kilómetros, es mucho. Yo no lo haría. Por más que lo diga la hoja técnica. Okay. Porque entre más rápido yo cambie el aceite, siempre es mejor. Voy a cuidar el aceite, el motor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque toda esta parte de los aditivos, yo lo voy a cambiar antes que se me agote. Entonces, el sistema va a estar protegido. Ok, ¿cómo yo me doy cuenta físicamente? ¿Cómo veo físicamente que en realidad necesito cambiar de aceite? No lo puedes ver. No hay manera. O sea, el aceite siempre se va a poner oscuro porque ese es su trabajo. Limpiar y remover la sustancia. Y el filtro también. Oye, si tienes un carro ya usado, siempre lo vas a ver negro. Siempre. ¿Okay? La única manera es haciendo un análisis de laboratorio. Es como hacer un análisis de sangre. Es como que tú agarras, te cortaste y digas, no, mira, está viscosa mi sangre. Así lo hagas con el dedo. No, creo que tengo el colesterol alto. Mira. No, eso hay que hacer un análisis donde hacen como si fuera una especie de análisis de sangre. Pues te va a decir, bueno, tengo tanto hierro, tengo tantos metales, tengo esta viscosidad, tengo la acidez se subió, la basicidad se me bajó. Y ahí es donde yo puedo decir, hay que cambiar el aceite. Si yo trabajo en maquinaria industrial, una medida es el TBN. Si el TBN se me baja a la mitad, tengo que cambiar el aceite. Claro, estamos hablando de maquinarias pesadas que valen un billete. ¿Me entiendes? Vale un billete. O sea, tengo una retroexcavadora que está dándole ahí. Bueno, yo los trabajo por hora, pero tiene polvo, tiene una cantidad de cosas. Si el TBN se me baja a la mitad, lo cambio. Si la viscosidad se me baja en 1 grado, o sea, si yo uso 40 en caliente y se me bajó a 30, allá pasa algo. ¿Ok? Puede ser dilución de combustible, los inyectores, X. Tengo que cambiarlo. Y tengo que revisar eso. ¿Cómo afecta, por ejemplo, en muchos de los autos de carrera, por ejemplo, se contaminan bastante con combustible, los aceites? Debido a que los anillos, por ejemplo, tienen mucho gap, o por ejemplo hay ciertos combustibles que le echan de verdad demasiado, tienen que echarle bastante combustible. O sea, que te digo, el M5, esos son chorros de combustible que entran. Y ahí los aceites comienzan de una vez a contaminarse con combustible. Sí, ahí baja la viscosidad, pues está haciendo una mezcla. Pues. Okay. Es como que si tú tienes un chocolate le vas a echar agua. ¿Sí? Te va a poner menos fluido. Pues. Y eso tiene una película, un grosor de película que viene con la viscosidad. Okay. A la temperatura de presión del motor yo necesito una película mínima, pues si no voy a dañar el motor. Entonces cuando empieza a diluirse, pues sencillamente voy a perder viscosidad. En teoría, el aceite que estás usando debería aguantar la carrera. Por dilución de combustible. Y tú tienes que controlar que la inyección tampoco sea en demasía, porque lo estás echando en el aceite y no lo estás explotando, que tú necesitas que sea... Esos combustibles sí, esos son súper, o sea, o sea, se le echa a propósito, por propósitos de carrera nada más. Claro. Aceleración. Por eso. Ese es otro tema. Eso es otro tema. Ok, continuamos. Entonces ya vimos lo de los paquetes de aditivos. Los paquetes de aditivos. Estamos hablando terminamos con el azufre, formácido sulfúrico y estaba el TBN. ¿Okay? Entonces, en el TBN estamos hablando de los cambios de aceite. Cuando se me estaba por la mitad el TBN, hay que cambiar el aceite. Si me pone baja la viscosidad, tengo que cambiarlo. Si me baja de 40 a 30, tengo que cambiarlo. Si está de 40, se me sube a 50, que también pasa, que es que se oxida, forma el lodo, se pone más espeso. Tengo que cambiarlo. Una pregunta. Pero hacerlo así con el dedo es mentira. Hay que hacer un análisis. Ok, una pregunta. Yo siempre me he preguntado, y me acuerdo el día ese que hablamos, la contaminación, por ejemplo, del H2O.
del agua, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un auto, lo tengo parado por meses, hay condensación en lo que es el bloque. Háblame de eso. Te acuerdas bien. La condensación en el bloque. Escuchen esto. Sí, no, la condensación en el bloque obviamente genera agua que se queda en las paredes, en la pared del bloque interna. y cae en el aceite. Ok, ¿qué pasa con eso? Ahí háblame de eso. Sí, el agua tiene oxígeno, pues, y ese oxígeno también reacciona con el lubricante. Que eso se va a ir poco a poco, digamos así, desgastando esos aditivos que tiene el aceite para protegerse. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Bueno, cuando baja la temperatura, si ustedes verán, si están en Boquete o en cualquier lado, o baja mucho aquí en Panamá, pues se va a poner una capa, en el mismo vidrio se te pone una capa de gotitas. De condensación. ¿Okay? Eso mismo pasa en la misma superficie, pero interna en el motor de metal. ¿Okay? Y ahí va una gotita para el aceite, y va otra gotita para el aceite, y va otra gotita para el aceite. Y así va. O sea, ¿qué sucede en el día a día? Bueno, que yo lo prendo, el aceite se calienta y eso se evapora. Pero ya hizo un poquito de daño. ¿Ok? Más sobre todo, como dices tú, si yo lo tengo parado y dices, yo no lo cambié el aceite, lo ruedo muy poco. Lo tienes 3 meses parado en el aceite ahí tiene mucha agua. Ajá. ¿Ok? Puede que tenga mucha agua, no lo sé. Eso va a depender de las condiciones ambientales, cómo baja la temperatura en la noche. Pero la cosa es que va a contaminar el aceite. Y cuando contaminan el aceite, se produce esa mezcla y producen el ácido sulfúrico. Le quita. No, eso ocurre es en la combustión. Ok. Cuando tú quemas, se forma ácido en gas y ¡boom! Y te va a atacar todo. Ok. Y el aceite protege entonces la superficie allí digamos, todas las piezas. Esto lo que va a hacer que esa agua va a robarte aditivos. ¿Okay? Detergente, dispersante y... va a degradar. Sí, y va a oxidar también, o va a tratar de oxidar el aceite. Ahí está el aditivo que va a funcionar para eso también. Pero ¿qué sucede? Bueno, que llega un punto que te puede formar ahí una melcocha. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que cruces un río y te entre agua por un diferencial. ¿Verdad? Por los respiraderos. Cuando tú sacas eso allí o llevaste el carro al taller y sale sale un capuchino. Sí, un capuchino. Sale un capuchino y sin viscosidad y sin nada porque el agua diluye el aceite, todos los aditivos detergentes y dispersantes forman una emulsión. Y ahí eso se mezcla todo. Entonces allí es importante que ahí no puedes hacer nada. Por lo menos aquí en Panamá hay una alta humedad. Siempre vas a tener algo de contaminación. O sea, por eso hay que cambiar los aceites lo antes posible. Yo eso sí me recomiendo. O sea, en condiciones normales, tú tienes un buen aceite, un aceite decente. 5.000 kilómetros, a no ser que tú lo dejes prendido mucho tiempo. ¿Ves? De lo que estamos hablando, alguien que te dure 200 horas y baja 40 kilómetros por hora, son 8.000 kilómetros. ¿Ves? Si tienes un aceite muy bueno de 400 horas y baja 20 kilómetros por hora, son 8.000 kilómetros. Ahora. Y así, pues entonces... depende mucho. Háblame del tema del aceite, que es un aceite mineral, un semisintético y un sintético. Te voy a explicar por qué. Por el punto de que semisintético se juega mucho con ese palabreo hasta del sintético. Yo pensaba que era nada más. Había aceite synthetic blend, que creo que he visto en el mercado que hablan de que mezcla sintética, synthetic blend, pero en realidad no sabes cuánto de sintético tiene. Puede ser una gotita, 2 gotitas, un 10%, 5%. Ahí no hay un estándar. No hay un estándar. O sea, yo podría, especular que le ponen como un 10%, pero tú realmente no lo sabes. Si tú le pones 1% o le pones 50%, yo puedo ponerle semisintético. Entonces va a depender de la confianza que tú le tengas con la marca. Con la marca, porque tú no sabes qué proporción tiene, o sea, en teoría. Puede venir, qué sé yo, tú sacas un aceite y dices, no, lo voy a llamar semisintético y le pones una gotita de sintético y ya es semisintético. Ya es semisintético. Y le puedes subir el precio normal. Exacto. ¿Qué sucede? ¿Hay minerales o full sintético? ¿Qué sucede? Bueno, cuando los mezclas en una pequeña proporción, ya ahí viene el juego. Si hago una mezcla de sintético, o digamos así, de mineral con un poquito de sintético, siempre va a mejorar, las propiedades. Un tilín. Más nada. Tampoco es algo que sea del otro mundo, pero va a mejorar algo. Y en cuanto a la nomenclatura, hay de todo. Pues, hay gente que le dice tecnología sintética, hay gente que le dice semisintético, otros que le dicen synthetic blend. Hay tecnología sintética. Esa tecnología sintética, eso no significa que sea sintético. No. Tú no sabes, pues. Cuando dice tecnología, cuando no le ponen en el envase 100% sintético o full sintético, ¿es una mezcla o es mineral? Y no sabes qué es la mezcla.
Ok. Porque nadie en una hoja técnica te dice, no, yo le pongo 50%, o yo le pongo 10%, o yo le pongo 15%. Entonces ahí, bueno, si quieren un aceite sintético, váyanse por lo sintético. Ok. Si quieres un semisintético, ya tú sabes, pues algo que pruebes y veas, pero no es que sea malo, pues. Va a ser mejor que el mineral. Ok. ¿Okay? Pero tú no sabes en qué proporción. Ok, entonces tú me estabas hablando de que habían unos aceites. Yo estaba comentando, no, hay nomenclatura. Por ejemplo, en Europa, tú le pones synthetic, ¿verdad? O en Asia, tú le puedes poner synthetic. ¿Okay? Y para ellos, la gente sabe que es semisintético. Entre comillas. Pues. Yo he visto aquí productos que le ponen synthetic y no son sintéticos. La gente cree que son sintéticos. ¿Okay? La misma marca puede decir synthetic, pero los que sí son sintéticos le ponen 100% sintético o full sintético. O sea, utilizan la palabra synthetic como si fuera un nombre, por decirlo así. Sí, como tú dijiste ahorita, synthetic blend. Sintético. Yo pongo sintético. Exacto. Voy a sacar mi aceite y se va a llamar sintético. Para todo esto no es sintético. Correcto. Así son, o por lo menos hay otros que le ponen, qué sé yo, lo ponen en francés o otras cosas, no sé. Pero tú ves la misma marca, cuando tiene el aceite sintético le pones 100% sintético. Ajá, ok, eso sí. ¿Ves? Eso sí. Entonces es así, pues. O sea, si su aceite dice sintética afuera, eso puede ser una marca, un branding o lo que sea, pero si no dice 100% sintético, lo más probable es que ese aceite no sea para nada sintético. Por eso, no es que sea el aceite ni bueno ni malo, simplemente que en otros países le ponen, por ejemplo en Estados Unidos le ponen synthetic blend o lo pueden llamar synthetic technology. Ajá. O le ponen bueno, eso es lo que yo he visto más. Ok. Pero si no le ponen 100% full sintético, realmente no son full sintéticos. Entonces no se dejen meter gato por liebre, o sepan que lo que están comprando es un semisintético, que no quiere decir que el producto sea malo, simplemente que a veces son nomenclaturas, pues tiende a confundir a la gente, pues yo no creo que lo hagan con intención tampoco. Okay. Bueno, digo yo. Ok, bueno, ahí hablamos de los diferentes tipos, hablamos de los multigrados, dónde salió el multigrado, los diferentes aditivos, sí. Las medidas que hay que tomar. ¿Por qué en el racing te piden zinc? Peluca siempre habla, Peluca allá en Jax Autoservice siempre dice, no, que el zinc. ¿A qué se refiere él con el zinc? No, como estamos hablando antes, el ZDDP, eso es zinc con DD y P es fósforo. Ese compuesto actúa como antioxidante y como antidesgaste. Cuando está en altas cantidades, él te va a formar esa película. O sea, si estás dándole a full régimen, ¿verdad? A lo mejor se sube la temperatura, pierdes algo de viscosidad, pero ahí está el zinc, que es ese aditivo que cubre el metal para que resbale y tú sigas operando. Pues, ¿okay? Sea un desgaste, pero no sea severo. Pues. Okay. O sea, eso es como... Y todos los que son racing tienen alto contenido. Estamos hablando de que, bueno, si tiene de 1000 para arriba, es un contenido alto. Y eso no lo ves tampoco en la fórmula normalmente. Yo, uno de los pocos lubricantes que yo he visto que muestra el contenido de zinc en una hoja técnica, creo que es Kendall. No pasé la publicidad de ellos. Sí. Pero son de los pocos que yo veo que ponen ahí la cantidad. El contenido de zinc y de fósforo. Cuando uno va con el otro. O sea, cuando tú haces un análisis de que estamos hablando como de sangre, de todo el aceite, te salen las propiedades físicas, los componentes que tiene y salen los elementos. Pues, cuánto hierro se pasó de un lado para el otro, cuánto de cobre, qué es lo que hay de molibdeno, si tiene molibdeno el aceite, si tiene zinc, si tiene fósforo, si tiene magnesio, calcio, y ahí te sale como una radiografía, pues, digámoslo así. Y eso es lo que te va a decir qué nivel de aditivación tiene. Cuando tiene esos altos contenidos de zinc, quiere decir que tiene bastante de ese aditivo. Ok. Entonces, bueno, ¿algo más así que quieras agregar? Sí, bueno, ahorita no se me viene nada a la mente así para ver qué se nos pasó. Hablamos de los contaminantes, de todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Que realmente el tema de los lubricantes es apasionante porque es algo que como desconocido. Ajá. Tú ves como que una caja negra y no se sabe lo que tiene. Pues. Y de hecho también es misterioso porque tú lo echas al carro y no lo hueles, no lo sientes. ¿Certificaciones? ¿Hablamos de las certificaciones? Ok, eso falta. Sí, lo del 10W y el multigrado ya lo hablamos. Ajá. Las certificaciones API, digamos así, que es un organismo de Estados Unidos, el American Petroleum Institute, ellos hacen pruebas
y cada cierto tiempo van cambiando las pruebas. ¿Cómo lo explico? Bueno, desde que empezaron los aceites, el primer aceite se llamaba SA. Si ustedes ven por ahí un aceite que diga SA, es que no tiene aditivo, es solamente producto mineral. ¿Okay? Después pasó a SB, que le pusieron un toque de algo, de antioxidante, que no se corroa, pues anticorrosivo y cosas así. Después vino el SC y así va subiendo la letra en el abecedario. Hasta hace poco era SM, después pasó a SN, ahora ya están los SP. Cuando van cambiando de esa letra, es que le van poniendo pruebas a los aceites, ya sea, más que todo en los últimos 10 años ha sido más que todo con orientación a eliminar parte de las emisiones, pues, ¿okay? Que los motores sean más compactos, entonces te exigen un poco más al aceite, porque tú ves que ahora todo viene más compacto. Okay. Y tienden a usar viscosidades más bajas. Okay. 10-30, ahorita ya vienen 520, y hasta 0.20, 0.16 ya existe, 0.10 existe. Oh. Y entonces eso viene, pues así como antes nuestros padres usaban 20-50 todo el tiempo, después era 15-40, después 10-30 y así. Siempre se hace referencia al manual del usuario. Sí, a mí sí me preguntan, mira, ¿qué aceite le pongo a mi vehículo? Vaya al manual. Vaya al manual. Entonces el manual te va a decir, por lo menos, de repente no hay que ponerle un SP. El manual no dice SP, pero con que le pongas un SN es suficiente. En diésel empieza con una C, que es de compression, supuestamente. Y pasa igual, pasa primero de la A, que es puro mineral, después la B, va creciendo en el abecedario, ya vamos por la CK y le ponen un 4. La CK4 es para los últimos camiones que tienen todo un sistema de protección de catalizadores, de emisiones. Tier 4. Sí, yo por lo menos yo tenía un Mitsubishi, uno de estos camioncitos en Venezuela, y él decía, use CF2. Oh. Es F. ¿Entiendes? Estamos hablando de hace 8 años atrás. Ajá. Tampoco, y el F está obsoleto hace años. Ajá. Ya ni se consigue, pues se consiguiera CJ o CI. ¿Hay aceites en el mercado que no están con las últimas certificaciones? Es normal, por lo menos los europeos normalmente no llevan la norma gringa, digámoslo así, o de Estados Unidos, de la API, sino llevan la europea. Y de repente tú, en Europa, los gringos no son certificados allá porque no llevan la nomenclatura. Okay. Yo por lo menos agarro un aceite europeo, es muy común que sean SN, pero que cumplan las especificaciones europeas. Okay. ¿Ves? O sean SM. Ajá. Y eso no es malo, o sea, está bueno. simplemente como que uno está más enfocado hacia un mercado que el otro. Pues. Pero ellos tienen sus certificaciones también, los japoneses también tienen sus certificaciones. Pero sin embargo, en el manual de vehículo te dice, use mínimo este. Y en adelante, tú puedes usar el que tú consideres el mejor aceite. Ok. Bueno, mi hermano, ya con eso, bueno. Sí, yo pensé que no íbamos a hablar tanto, pero putas. Hora y media, casi 2 horas, yo creo. Chuchas. La verdad, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, estamos a la hora. Aquí la idea siempre es ayudar a que la gente se vaya progresando y vaya mejorando y vaya, digamos, vaya confiada con el aceite que esté usando. Pues. Que tenga la paz mental, pues, de que no estoy. Ya saben, es muy importante ver las condiciones del uso, del manejo del auto suyo. No es lo mismo decir, yo lo cambio cada 5,000, pero tú te la pasas bastante tiempo en tráfico o bastante tiempo con el carro encendido esperando o algo así, algo que sea así de reparto, sí. Stop and go también, que molesta bastante. Y de ahí la importancia de que tú tengas un buen aceite. Claro, ahí te cubres, pues te vas cubriendo. Pues son condiciones extremas, hermano. Aquí en Panamá yo diría que todos estamos en condiciones extremas. Cada 5,000 tú recomiendas que me aceite. Sí. Okay. Puedes ponerle un poco más. Si tienes un muy buen aceite, puedes darle un poco más. Pero es que esos 5,000 lo que estamos hablando no sabemos. Por lo menos mi esposa es una de las que cuando va a buscar a la niña puede estar 5 o 10 minutos con la camioneta encendida. Ok. Entonces no es... O sea, lo ideal, ahorita muchos carros vienen con odómetro. Oh, okay. Entonces tú me dices, oye, yo puedo cambiar a 300 horas. Un buen aceite te lo aguanta 400 horas. Okay. Un muy buen aceite te va a aguantar 400 horas. Ahí, 200 horas sí. Okay. Un aceite medianamente regular, bueno, va a durar 200 horas. Pero estamos ahí, pues. Si todos tuvieran odómetro, chévere, pero la mentalidad está con el kilómetro. Entonces es muy difícil dar una recomendación. Bueno, mi gente, con eso concluimos. Estamos acá en Jack's Auto Service y este video es cortesía de AMSOIL. Manuel es distribuidor y ventas de AMSOIL y representante de AMSOIL
aquí en Panamá. Así que, bueno, vamos a poner ahí las redes sociales y todo eso para que se contacte con él. Tiene un amplio catálogo de sus productos que cumple cualquiera de tus necesidades, sea auto de uso doméstico, auto de uso racing, auto industriales, también tienen la línea ATV, moto, motocross, de todo. Four wheel, lancha, lo que haya que lubricar lo tenemos. Ok, bueno, ahí mi hermano. Dale, un placer, pues, gracias por todo. Y estamos a la orden. Sigan en sintonía. Saludos. Bien.